En primer lugar, el pastor nunca expuso por ningún lado de su conversatorio que él estaba teniendo, él nunca expuso su posición de defender de que Jehová y Satanás son diferentes. Amén, gracias. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Quién incitó a David, Dios o Satanás? Es decir, ¿es Jehová Satanás según primera de Crónicas 21:1 y también segundo de Samuel 21:1? Bueno, estos muchachos dicen que sí. Y ellos quieren agarrar estos textos para probar, o según ellos, dar pruebas suficientes para llegar a la absurda conclusión de que Jehová Dios es el mismo diablo. Pero por no tener el Espíritu Santo de Dios, se llega a esta necedad y pues absurda conclusión. La respuesta es sencilla. Jehová Dios usó y permitió a Satanás que incitara a David. Simple y sencillo. Él entró de primera, fue en refutar y hacer preguntas. Sí, en refutar lo que nosotros expusimos para que ustedes que nos están viendo puedan entender y comprender. Yo en realidad me siento muy decepcionado, porque no es para ofender a nadie, ni al pastor aquí presente, pero todo eso que él acabó de decir son cosas como bien religiosas. Y lo va a entender una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento bíblico. Exacto. Todo lo que él habló. Porque lo que yo estoy diciendo o lo que nosotros decimos está escrito en tu Biblia y yo no me lo inventé. O sea, yo no lo puse en concordancia los dos textos, y se refiere al mismo personaje. No te dice a ti, que Dios o Jehová utiliza a todo el mundo a su antojo. No te dice eso por ningún lado. Y sí, Satanás está sujeto. Nosotros dijimos eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Satanás son los israelitas. Y los israelitas están sujetos a cumplir la ley. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6, completo, lo puedes leer sentado en tu cama. O sea, yo no te he sacado nada de contexto. Que eso es lo que estamos diciendo cuando Jesucristo le dijo, que estamos hablando en el contexto, cuando él le dice en Mateo 4:10, está diciendo, vete Satanás, porque escrito está, y como está escrito, está en Deuteronomio 6:13, en referencia, pastor. Y cuando tú lees Deuteronomio 6:13 completo, el contexto se te está refiriendo
que te está encontrando con un grupo de personas y tú no ves a Satanás por ningún lado, ¿a quién tú te encuentras? A los israelitas quienes están diciendo que hayan cumplido la ley cuando vayan a la tierra prometida. A la tierra prometida, exactamente. Entonces, aquí vemos entonces que Satanás, que está diciendo Jesucristo, no es ningún personaje espiritual, sino a un grupo de personas que estaban sujetos a cumplir la ley, porque Satanás está sujeto a cumplirla y hacerla cumplir la ley. ¿La ley de quién? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? La ley. El Dios de Israel. Entonces, eso es así. Lo que pasa es que viendo el pastor en su exposición, entre comillas, lo vimos como dándole mucha larga, no yendo al punto. Exactamente, mucha larga. Para que sus oyentes puedan entender, porque esos versículos son los versículos de la discordia. Entonces, si tú no se lo sabes explicar, lo vas a confundir más. Porque el yo decirte a ti que Dios hace la cosa a su antojo, no te estoy diciendo nada. Las cosas no pasan por voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si pasaran por voluntad de Dios, Él no tiene potestad de condenarte. Las cosas no pasan por voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si pasaran por voluntad de Dios, Él no tiene potestad de condenarte. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste fue voluntad de Él. No sé si me están entendiendo. Eso en dado caso, pero sabemos que Dios no juzga. El Dios que vino aquí predicando Jesucristo no juzga ni condena a nadie. El Dios de Israel sí, ese sí, porque yo lo conozco por su nombre, a Jehová, y sé quién es Él. Ok. ¿Y quién es Él? La ley. Exacto. Es el Dios de Israel. La ley, pastor. O es mentira lo que estamos diciendo. O estamos hablando mentira. Que Jehová es la ley. O estamos hablando mentira, que Satanás tiene que estar sujeto. Y Satanás son los israelitas. Y está sujeto a cumplir la ley. Porque está dando referencia. Porque no se manda solo. Exactamente, no se manda solo. Usted lo sabe. ¿Está sujeto a quién? A cumplir la ley. ¿De quién? De Jehová, que es la ley. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que dijiste que la estamos sacando fuera de contexto, cuando él te está diciendo en Mateo 4:10, te está diciendo, escrito está, y está escrito en Deuteronomio, te lo volvemos a repetir por si se te olvidó, está en concordancia, léelo, que está en tu Biblia, en Deuteronomio 6:13. Y cuando tú vas para allá a leer Deuteronomio 6:13, que lo está leyendo el contexto completo, tú no ves a Satanás por ningún lado. Tú lo que te estás encontrando es con un grupo de personas, y ese grupo de personas es a los israelitas. Sí, que le están diciendo. Ese es el contexto, pastor, de Deuteronomio 6. Sí, exactamente. O sea, él dice que nosotros dijimos que Satanás no está sujeto. No, Satanás está sujeto, hermano. ¿Por eso lo dijo? Eso es lo que nosotros te dijimos aquí al principio. Y Satanás, no te equivoques, es uno, son uno, un solo, es un cuerpo. Satanás es un cuerpo, Satanás no es un espíritu que anda rondando por ahí. Satanás es un cuerpo, Satanás no es un espíritu que anda rondando por ahí. Y la televisión te ayuda.
Por eso que está todo el mundo engañado. Pero la hora es, y la hora vendrá, y ahora es que la gente vamos a tener que saber. Vamos a ver de qué se trata la Biblia. Exacto, que es el punto aquí. Exacto. El pastor estaba vagando sin saber qué decir, porque él no sabe de qué se trata la Biblia. No sabe. El pastor quizás sepa mucho versículo, hasta más que nosotros, pero conocimiento bíblico y de qué se trata, él no tiene, porque cuando tú tienes un conocimiento de algo, tú no abundas mucho en el tema. Ni da mucha vuelta. Exacto, tú vas directo al grano. Y es penoso que, como que a tus seguidores, la gente que te siguen a ti, como que tú lo defraudes de esa manera, porque en el otro debate que él tuvo, él barrió a esa persona. Entonces, en el otro debate que él tuvo, él barrió a esa persona. Entonces, en el otro debate que él tuvo, él barrió a esa persona. Entonces, yo vi el debate y digo, pero vamos a debatir con él ese tema, porque me gusta debatir ese tema con quien sea, pero que lo expliquen como nosotros lo explicamos, el por qué tan en concordancia. No Exacto. Es decirle a la persona, no, que Dios hace lo que le da su gana y él manda a Satanás. No, así no es. Así no es, porque está demostrando déficit de argumento, entonces tú no sabes. 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Entonces, sentí mucha pena porque el pastor fue en la fase 2, que es la de refutamiento. Y pregunta. Y nunca expuso, nunca explicó nada. Me quedé con ese deseo de que él me explicara a mí y a sus oyentes. ¿De qué se trata? De por qué esos dos versos están en concordancia. No se trata de tú decirle a la persona, vuelvo y repito, que a Dios le dio la gana, porque él maneja la cosa a su antojo. Y saltar con un verso aquí, otro versículo allá, y así no, eso no es. Exacto. Eso confunde a la persona. Eso tú tienes que saberlo porque tú eres un pastor. Sí, entonces, nosotros venimos aquí a traerle luz a la persona de que entiendan esos dos versos y de que entiendan de que Jehová y Satanás son lo mismo. Y si yo estoy blasfemando, entonces la misma Biblia lo está haciendo, porque yo no lo escribí ni lo puse en concordancia, en referencia que es el mismo sujeto. Exacto, porque aquí te está diciendo la ira de Jehová, no que Jehová lo mandó, sino la ira. Y cuando tú estás en la ira que te dice a ti, entonces aquí Crónica te está dando referencia. ¿Quién es la ira de Jehová, pastor? Por eso que está en concordancia. Exacto. ¿Por qué está en concordancia? Porque la ira de Jehová. ¿Y quién es la ira de Jehová, pastor? Crónica, primera de Crónica 21:1. Te dice a ti, pero Satanás se levantó contra Israel. Sí. Pero en segunda de Samuel dice a ti, volvió a encenderse la ira de Jehová. Pero sabemos que el que escribió Crónica, que fue Esdras, él sabe muy bien quién es Satanás. Él sabe muy bien quién es la ira de Jehová, pastor. ¿Entiende? Aquí no estamos inventando. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. Y sabemos de qué se trata la Biblia, pastor. Y no es nada de religión. Jehová es la ley. Aquí y a donde quiera que te meta, pastor, es el Dios de los israelitas, el Dios que saltaron los antiguos, 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 para que me entiendas. Ese no es el Dios de Jesucristo. ¿Entiende? Es el Dios, ese no es el Dios de Israel. ¿De quién es? De los israelitas. Tú no eres israelita, pastor, porque tú no haces cumplir la ley, ni la pones por obra. Y no estamos hablando de la ley de Moisés, pastor, para que tenga una idea. ¿Entiende? Por eso fue que aquí Jesucristo vino aquí hablando de eso. ¿En contra de quién?
en contra del Dios de la tierra, en contra del Dios de la ley. ¿Y quién es el Dios de la ley? Jehová. Sí, porque por eso en Juan capítulo 8, verso 44, él lo llama a la ley. Yo le llamo la ley a Jehová. Exacto, para llevarlo suave. Él lo llamó el diablo. Juan 8:44 le dijo a la ley, le dijo de esa manera: ustedes son hijos de su padre el diablo, pero no se lo dijo a los que llevan la religión. Esos no son los israelitas, los que están en Israel meciéndose con el sí, con cositas aquí. No son esos los israelitas, pastor. A quienes se enfrentó fueron con los que controlaban la tierra aquí, con los que heredaron la tierra. No cuando te mueres, pastor. Ya los israelitas la heredaron. Y no son religiosos los israelitas. Ellos controlan la tierra y viven de la tierra. A esa ley Jesucristo le dijo a ellos: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Y cuál es el deseo? Hacer cumplir la ley. ¿Oyó? Sí. Ya en el refutamiento, terminándolo, yo espero que el pastor trate de refutar lo que nosotros expusimos con algo contundente y verídico, factible y tangible. Exacto, para que sus seguidores le levante el ánimo. Exacto. Puede continuar, pastor. Amén. Bueno, esto es risible, verdaderamente es risible. Yo creo que ellos taparon sus oídos y no escucharon mi exposición porque no les conviene. Yo claramente dije que los dos textos están diciendo la verdad. Es Jehová usando a Satanás. Ahí, simple y sencillo. Eso, los dos textos están diciendo la verdad. Jehová usando a Satanás. Y di contexto y di por qué esto puede suceder, ¿verdad? Pero ellos no escuchan. Y es risible porque es bien claro esto. Y una de las cosas que ellos dijeron es que el Dios de Israel es, creo que eso es lo que dijeron, el Dios de Israel es Satanás o algo así. La ley es Satanás o algo así. Ok, la ley es Satanás. Bueno, vamos a ver lo que dice Cristo. Cristo dice en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, ¿qué era? La justicia, la misericordia y la fe. Pero ustedes dicen que la ley es el diablo. Ay, Dios mío. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ustedes dicen que la ley es el diablo. O sea que Cristo estaba enseñando que siguieran la ley del diablo, porque esto era necesario de hacer, porque la ley del diablo contiene justicia, misericordia y fe. Wow, muchachos, esto es risible. Esto es bien risible. Dijo que el diablo no anda alrededor. Bueno, dile a Pedro eso. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Wow, esto es risible, muchachos, por favor. El apóstol Pablo decía que la ley era buena. El apóstol Pablo decía que la ley era buena, 1 de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. ¿Por qué? ¿O para quién? Para los que lo usan legítimamente. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Verdad? La ley es buena. O sea que ustedes están en contra de Pablo. Están en contra de Pablo. ¿Qué más dijeron? Yo creo que es solo risa de nervios. Dice que no todo pasa por la voluntad de Dios. Wow, eso sí está tremendo. No todo pasa por la voluntad de Dios, pero dice la Biblia que es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Pero ¿qué pasa? Todos los hombres no se salvan. Entonces, es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven, pero no todos los hombres se salvan. Esto quiere decir que es la voluntad de Dios, todo pasa por la voluntad de Dios. Hay cosas que no se cumplen, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre no quiere. Dice que Satanás no es una persona. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron? Si vemos a Satanás interactuando con el Señor, ¿de dónde sacaron que Satanás no es persona? Si vemos a Satanás hablando al Señor Jesús, ¿de dónde sacaron? O sea que la ley se presentó delante de Jesús y le dijo:
tírate de aquí, adórame. Si eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. O sea que la ley se presentó delante del Señor. Por favor, muchachos, por eso les dije en el video que les hice, les dije las palabras que les dije porque era necesario. Dice que Satanás juega el papel bueno y el malo. Por Dios, wow. Satanás juega el papel del bueno y juega el papel del malo. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que Satanás juega el papel del bueno y también juega el papel del malo. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Qué más dijeron? Dice que el Dios de Israel es Satanás. Wow, muchachos, eso está terrible. Ustedes están cayendo en una blasfemia tremenda. Vamos a ver. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿O es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muchachos, la incircuncisión son los gentiles, la circuncisión son los israelitas. ¿De quién es el Dios? ¿Quién es el Dios de ellos? ¿Quién es el Dios de ellos? El diablo. Por favor, muchachos, por favor, no jueguen con la palabra de Dios, no jueguen con Dios. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Quién salvará a Israel? ¿Quién salvará a Israel? Satanás. Satanás va a salvar a Israel. Por favor, no jueguen con la palabra de Dios. Jesús dijo: he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, pero es del diablo. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero es el diablo. Wow, qué terrible con ustedes. ¿Qué más? Dice que como dije, como que el diablo tiene que pedirle permiso, no sé, algo así como dijeron. Bueno, la realidad es que sí, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios, y lo vemos claramente en la historia del Gadareno, cuando los endemoniados le pidieron permiso al Señor si podía entrar en los cerdos. ¿Le pidieron permiso o no le piden permiso? Claro que sí, le pidieron permiso para poder, si ellos podían entrar en los cerdos. O sea que el diablo o los demonios le piden permiso a Dios. Ustedes no entienden esto porque ustedes no saben de Biblia. Quieren venir a dar un conocimiento que no tienen, y es por eso que dije que ellos quieren enseñar Biblia cuando no saben nada, ¿verdad? Otra de las cosas que mi oponente o estos dos muchachos han dicho es que yo va lleno de ira, y como es lleno de ira y que Jesucristo no condena a nadie, dicen ellos. Bueno, eso está grave, porque el mismo Señor habla de su ira. La Biblia dice, Apocalipsis 16, cae sobre nosotros, dirán la gente, y escóndenos de aquel rostro de que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 14, 10, y él también beberá del vino de la ira de Dios y del Cordero. Juan capítulo 1, versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 6, dice, haced pues morir los terrenales vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién se refería Pablo? ¿A Satanás también? Por favor. Romanos 12, 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿De Satanás también? Por favor, ustedes están trastornados, muchachos. De tanto meterse en YouTube, están ya quedando locos. Dice que el Señor no va a condenar a nadie. Bueno, el Señor dijo: a los de izquierda yo les diré, malditos al fuego eterno. Entonces, ¿cómo no va a condenar a nadie? Si él mismo dice que cuando él venga va a separar los cabritos con las ovejas, y los cabros que están a la izquierda le va a decir, malditos al fuego eterno. O sea que ustedes tienen un Jesús no bíblico, muchachos. Ustedes se inventaron su propio Jesús. Y eso es lastimoso. Dice la Biblia que el Señor va a poner sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que Dios testifica de que Él, aunque sea amor,
también es santo y puro y justo y vengador. La Biblia lo llama que es vengador al Dios verdadero, al Señor, al Dios verdadero. Y en eso Dios usa a Satanás para hacer y ejecutar su plan. O sea que ustedes, muchachos, no saben lo que están hablando. Verdaderamente ustedes vinieron aquí a solo lucirse, pero verdaderamente no han hecho nada. Vamos a ver, bueno, yo no creo que ya no me queda tiempo, pero por si acaso, la Biblia dice, 1 Tesalonicenses, último versículo, 1 Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Cuál? Satanás. O sea que Pablo se dedicaba a escribir de Satanás. No, muchachos, ustedes están en nada, por favor. Con esto termino.